Y quería empezar, supongo, con Venezuela, porque la administración Trump sigue intensificando su postura contra Venezuela, incluso mientras fracasa en llevar a cabo la guerra de cambio de régimen que muchos esperaban. Se suponía que Trump iba a dirigirse a la nación hace aproximadamente una semana, y vi comentarios en línea que decían que iba a anunciar el inicio de ataques contra Venezuela, al estilo de George W. Bush. Sospechaba que no lo haría, debido a la completa impopularidad de la guerra, tanto dentro de Venezuela como en Estados Unidos, e incluso entre la propia base de Trump. También había oído de algunas fuentes que el propio Trump estaba echándose atrás. Marco Rubio publicó un tweet con una foto muy inusual de sí mismo, inclinándose ante una lámpara. Creo que fue después del discurso de Trump, y luego tuvo lugar el discurso de Trump. No veo ningún sentido en reproducir ninguna parte de él. Pero Trump ya no era el viejo Trump. No fue gracioso. Apenas estaba presente. Se apresuraba, con un tono muy estentórea y forzado, centrándose en la economía, que ahora es su punto más débil. Y creo que hubo un reconocimiento de que atacar directamente a Venezuela sería un grave error, lo que debió de disgustar al complejo industrial gusano encabezado por Marco Rubio, uno de los pocos sectores en Estados Unidos que abogan abiertamente por esta guerra. Así que esta es la nueva política implementada. La Casa Blanca ordena al ejército centrarse en una cuarentena del petróleo venezolano. Esto lo publicó Reuters ayer, o quizás hace 2 días. La Casa Blanca ha ordenado a las fuerzas militares estadounidenses concentrarse casi exclusivamente en hacer cumplir una cuarentena del petróleo venezolano durante al menos los próximos 2 meses, según dijo un funcionario estadounidense a Reuters, lo que indica que Washington está más interesado en utilizar medios económicos que militares para presionar a Caracas. En las últimas 2 semanas, han incautado al menos 2 barcos. Hubo otro barco, el Bella 1, con el que no estoy familiarizado, que estaba emitiendo todas esas señales de emergencia, unas 75, mientras la Guardia Costera intentaba aterrizar. Y puede que se le haya escapado a la Guardia Costera. La Guardia Costera anunció que, al menos por el momento, no tenía la capacidad de abordar el barco y tomar el control. Así que la única otra opción era atacar el barco al estilo UT, cosa que no creo que Estados Unidos tenga previsto hacer todavía. Así que el Bella One podría haberse escapado. Ya sabes, si yo estuviera repartiendo premios a la resistencia, premios de resistencia de Grayson, la tripulación del Bella One lo habría ganado. Pero creo que el caso más significativo es el del barco Centaurus, que Estados Unidos, o la administración Trump, ha intentado o ha logrado incautar. Este es Francisco Rodríguez. Si no le sigues, es una de las voces más importantes ahora mismo sobre Venezuela. Profesor en la Universidad de Denver, experto en la economía venezolana y en cómo las sanciones han afectado al país. Y de hecho, un antiguo legislador opositor que no es chavista. El buque incautado hoy por las autoridades estadounidenses es el Centaurus, un petrolero de crudo con bandera de Panamá. No figura en la lista de nacionales especialmente designados de la OFAC del Departamento del Tesoro. Así que la cuestión es que están incautando petroleros que ni siquiera están sancionados por Estados Unidos. Desde luego, tampoco lo están bajo las sanciones de la ONU. Y se trata de petróleo chino que están robando. Petróleo que iba destinado a China, presumiblemente comprado por China. Por tanto, es también un ataque contra China, además de contra Venezuela. Esto es una ilegalidad flagrante, piratería. Ni siquiera intentan ofrecer una excusa para incautar buques no sancionados. Simplemente intentan estrangular la economía venezolana. Y al hacerlo, como dejó claro un reportaje de portada del Wall Street Journal, una pieza muy propagandística publicada hace unos días, también intentan derrocar al gobierno cubano, que depende en gran medida del petróleo venezolano. Yeah,
Sí, y China ha condenado esto como una violación del derecho internacional, pero está tan lejos de todo lo demás que, en cierto modo, encaja con el nuevo enfoque de la administración Trump en dominar el hemisferio occidental, centrarse en el cambio de régimen aquí y decirles a los demás que se mantengan al margen. Así que me intriga saber qué van a hacer, si es que hacen algo, China, Rusia e Irán, teniendo en cuenta que todos estos países ya tienen que lidiar con Estados Unidos en sus propias regiones, donde este fomenta cambios de régimen y guerras por poder a su alrededor. Pero la estrategia de hacer sufrir al pueblo venezolano está a la vista de todos. Por ejemplo, mira este intercambio en Fox News, donde básicamente celebran que el objetivo es hacer que la gente común en Venezuela sufra, privando a su gobierno de sus recursos. Llevan intentando asfixiar a Cuba desde los años 60. Esto podría ser realmente su fin ahora, si Venezuela cambia de bando y se convierte en aliada nuestra. Bueno, eso es cierto. Y además, si se presiona tanto al régimen de Maduro, mencionaste que esto representa entre el 80 y el 85% de los ingresos que lo sostienen, se van a generar de inmediato más crisis en un sistema que ya es frágil para el pueblo venezolano. Van a sentir esa presión aún más y van a culpar a Maduro. Sabes, a nosotros también nos gusta apretar, así que ahí lo tienes. Hacemos que su país sufra, y luego la gente culpa al gobierno. Sí, no a nosotros, porque somos los que les robamos los recursos. Nunca habíamos intentado eso antes. Probemos esta nueva idea de estrangular la economía venezolana. Y entonces, el pueblo culpará a Maduro, lo derrocarán, y esta vez todo saldrá bien. Porque no fue que Estados Unidos lo intentara a partir de 2015, cuando empezó a sancionar la industria petrolera. Tampoco lo intentó con los disturbios al estilo Guarimba, donde financiaba a los líderes de esos disturbios, que incluso intentaron incendiar el Ministerio de Justicia de Venezuela, como Leopoldo López. No lo intentó en 2019, cuando Trump sancionó a PDVSA y golpeó el corazón de la economía venezolana. Ni lo intentó al reconocer al falso presidente Juan Guaidó y robarle a Venezuela Citgo, su activo extranjero más lucrativo. Nunca se había intentado antes, así que hagamos esta nueva y brillante estrategia aconsejada por Rebecca Heinrichs. ¿Quién demonios es Rebecca Heinrichs? No lo sé, pero básicamente está revelando el plan, que consiste en torturar a la población venezolana hasta que de algún modo se vuelvan contra Maduro, algo que ha fracasado. Pero lo que sí ha conseguido es producir una ola migratoria tras otra. ¿Y qué hizo esa ola migratoria? Pues llenó el tapón del Darién de migrantes, lo que se convirtió en una cobertura perfecta para el Clan del Golfo, que controla la ruta migratoria para traficar fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, desbordando a la Guardia Fronteriza panameña. Ha salido de maravilla para todos. Y así que lo están intentando de nuevo. Pero lo que están haciendo ahora es la forma más agresiva y descarada de piratería, robar el petróleo venezolano. Déjame hacerte una pregunta, Max. Quiero decir, yo no he estado en Cuba, pero tú sí. Has hecho reportajes allí. ¿Crees que Cuba puede sobrevivir a todo esto? Porque una gran parte del objetivo de Marco Rubio es cortar los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba, como intentaba hacer uno de esos barcos cuando Estados Unidos lo incautó. Cuba necesita eso para sobrevivir. ¿Crees que su gobierno podrá superar todo esto? Bueno, estuve en Cuba antes de ser conocido como periodista. Fui cuando era mucho más joven, durante una de las etapas más oscuras del periodo especial, después del colapso de la Unión Soviética y del bloque socialista, y Cuba estaba en una situación mucho peor que ahora. No era nada bonito. Recorrí todo el país,
Hice autostop por algunas zonas, tomé trenes. No tenía mucho dinero, así que me presentaba en las casas de la gente con $3 o $4 y decía, oye, ¿puedes preparar la cena? Y organizaban una gran fiesta, porque estaban encantados de tener unos pocos dólares. They were so happy to have a few bucks. When Hugo Chavez came into power and initiated ALBA, Cuando Hugo Chávez llegó al poder, puso en marcha el ALBA y comenzó todos esos programas que daban prioridad al comercio bilateral y al apoyo a Cuba. La situación allí mejoró notablemente. Luego volvió a mejorar con la normalización durante el mandato de Obama. Pero al designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, la administración Trump hizo regresar aquellos días oscuros. Muchos apagones y caos. Sabes, hablando con cubanos que conocí en Miami y que no son políticos, personas que se marcharon recientemente, me dijeron que las condiciones han empeorado desde que la administración Trump endureció el bloqueo. La administración Biden se negó a relajarlo, o creo que hicieron, esperaron hasta el último día. Inutero Waitega, Univerright Wenber. Revocaron la designación de patrocinador estatal del terrorismo, una medida absurda, sabiendo que Trump la restablecería el mismo día que asumiera el cargo. Y ahora ha sido restablecida. Marco Rubio supervisa toda esta política, como todos sabemos, y tiene 2 asesores claves sobre Venezuela y Cuba. Uno de ellos es Mauricio Claver Carone, cuya misión de vida es derrocar al gobierno de Cuba. Incluso predijo públicamente que sería derrocado durante la administración Trump. Así que está claro que se centran en eso. La otra persona en la que confía, realmente su principal asesor en la política hacia Venezuela y Cuba, es Marshall Billingsley. Es un veterano funcionario del Tesoro, un neoconservador radical, que declaró ante el Congreso en noviembre, si no me equivoco, y dijo que la guerra contra Venezuela está realmente dirigida contra Cuba, Nicaragua y toda la izquierda latinoamericana, y que tendrá un efecto de rebote que incluso perjudicará a Lula da Silva en Brasil. Así que le están diciendo que esto va a ser una jugada maestra, pero no creo que esté funcionando ahora mismo. Hablaré de eso más adelante. También creo que Cuba ha pasado por tiempos mucho peores. Si analizas el artículo del Wall Street Journal de Juan Ferrero, que es un veterano promotor de cambios de régimen y antes trabajaba en The New York Times, en realidad no hay estadísticas que muestren que Cuba esté al borde del colapso. Pero no es fácil, y diría lo mismo sobre Venezuela. Es importante señalar que la economía venezolana se ha diversificado enormemente en los últimos 4 o 5 años, y están exportando muchos minerales. Han hecho muchos acuerdos con China y otros países para comprar minerales y oro, y eso significa que no dependen completamente del petróleo. Así que incautar unos cuantos petroleros durante los próximos 2 meses no va a destruir necesariamente la economía venezolana. Saben cómo manejar esto y han pasado por tiempos mucho peores. Quiero decir, exportaban menos de 400,000 barriles de petróleo al día cuando comenzó el ataque de la administración Trump al sector petrolero. Ahora son alrededor de 1 millón. Así que han pasado por peores momentos, y creo que la política es delirante. Marco Rubio está escuchando a las personas equivocadas porque le dicen lo que quiere oír. The wrong people because they're telling him what he wants to hear.